estés. Sí. Pues estamos hablando de los riesgos que podemos encontrar, nos platicabas de lo que te pasó en la calle, pero yo creo que también en la casa tenemos riesgos fatales, la cocina, cuántos niños quemados, niños que meten el dedo en el contacto, que se caen, que no tienen bien aseguradas a lo mejor estantes o cosas así y que están en constante realmente riesgo, ¿no? Sí, o sea, entonces, si nos ponemos a hacer una evaluación, sí. Yo no sé cómo le vaya a cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando. Sí. Entonces, ¿qué estatura tiene tu hijo? ¿Qué estatura? Para empezar, ¿no? ¿Qué puede alcanzar porque percibe que de ahí tomas algo que le interesa? El juguete que guardaste. Sea el juguete, etcétera, ¿no? Sí, claro. Porque luego los castigos para ellos son retos. Sí. Entonces yo creo que eso va en la administración y en la negociación con ellos, ¿no? Prácticamente en todo lo que va a su paso, lo acabas de decir, los contactos, el resbalón, las agujetas desatadas. Sí, Mucha sí es cierto. Gente experta propone que en determinada edad no se usen las agujetas, sino que se usen unos de contacto. Los velcro. Exactamente. Y así hay sí, problemas resueltos. Y ellos mismos también saben ponerse el zapato, quitarse el zapato porque les es más fácil. Y es su ejercicio, independientemente de eso. Exacto. ¿No? Además de eso, los zapatos de suela antiderrapante la estás encontrando en el momento en que estás comprando el calzado, ¿no? Claro. Vuelvo a decir, los bordes, cuchillos. Cuchillos también. El niño entra a la cocina debe de ser un lugar clausurado para el niño. Y debe entender que ahí no entra. Y muchas veces te acuerdas cómo espantan a los niños. No porque ahí huele mal, no porque ahí te pica, no porque ahí te muerde, etcétera. Bueno, esos son los medios, ¿no? Claro, para poderlo detener. Que hablar y regular eso. Yo en lo particular digo que cualquier medio que sea buena base negociadora para que el niño no pase y sobre la marcha se le vaya educando y hacemos ejercicio de conciencia, el niño va a estar bien consciente de que ahí no puede entrar. Y he visto simpáticamente niños que van caminando, llegan a las cocinas y dicen no, y se retiran. Sí. Porque saben que ahí en la cocina o en la mesa o en el lugar donde está, ahí se le va a dar lo que él necesita. Sí. Sea, no sé, el alimento, sea la bebida, él ahí la va a tomar. Y los objetos que son peligrosos, Eunice, los objetos que son, voy a decirlo así, ¿qué será? Peligrosos, bueno, peligrosos como tales, en sí, no deben de enseñársele al niño como juguetes. O sea, no puedes jugar con un cuchillo, te mato, no puedes jugar con esto, el otro. De eso se encargan los medios de difusión, estarás de acuerdo. Ese es el papel de ellos, ¿no? Es el papel de ellos. Pero hasta eso, sobre el medio de difusión, tiene uno que decirle al niño que eso no se hace. Claro. Que eso es una caricatura para hacerte reír, pero no es ni bueno, ni se debe de hacer sobre la marcha, ¿no? Claro, lo que pasa es de que hoy tenemos una situación que todos los medios de comunicación, los niños lo que más ven son videojuegos, la televisión, pero que realmente se ha vuelto muy agresivo. Violencia completamente. Mucha violencia, y yo creo que eso también los niños quieren practicarlo. Sí, y además es sano porque cuando en su momento ve a papá que está viendo una película de violencia. Sí. Y el programa es de violencia, y el programa es de muertes. O sea, la violencia está en todos lados. Sí, no se vende otra cosa más que violencia. Exacto. ¿Sí? Si tú ves algo que sea sano para el espíritu, debes de entender que es sano para el espíritu antes de que te digan débil. Sí. Porque si invitas a un amigo o le comentas que leíste este libro o lo demás, te van a decir débil. Sí, eso. U otra cosa más fea. Exacto, ¿no? Más fea. O sea, sí, cierto, porque es la cultura con la que los niños empiezan a crecer. Sí, definitivamente. Yo creo que habríamos que tener una cultura de fortaleza. De fortaleza. Pero mira, yo creo que sí, hoy con todo lo que vemos, podemos poder lograr con los niños una cultura de seguridad. Tantito que nos ayuden los papás, tantito que los niños aprendan a cuidarse solos. Sí, claro. Ellos mismos que ellos tengan la prevención de cuidarse. Sí. El niño ya en determinado momento, cuando es bien informado, yo te comento y te acompaño a que lo hagas así. Sí. Y obviamente hay que minimizar los riesgos, porque estás de acuerdo que hay escaloncitos que nunca se quitaron en algunas casas. Y esos escalones son incluso muy peligrosos para las personas de la tercera edad. También. Sí, y personas maduras. Un bajoncito luego mal aplicado tiene que ver ahí con una
jugada en la rótula, en el tobillo, etcétera, etcétera, y para los niños puede ser muy peligroso. El programa de la evaluación de riesgos va a ser, obviamente, dependiendo del criterio de la persona. Claro. Perdón por la expresión, ser extremista, por no decir ser paranoico. Es que hay de todo. Si vamos al extremo, la paranoia nos hace todavía tener más riesgo. Más riesgo, claro. Echamos otro brinco y entramos a otro nivel de conflicto, ¿no? Claro. Entonces, llego a mi casa y empiezo a apuntar todo lo que es riesgo. No me voy a pelear con nadie. Voy a solicitar a todos en reunión, decir, vean esta silla debe de estar acá. Uh-huh. Alguien va a tener un castigo leve, mediano, pequeño, en razón de que se mueva. De que se mueva. He visto por ahí que últimamente que castigues a los niños con que no tengan su teléfono. Ay, o su tablet, o su videojuego, es severo para ellos. Uy, severísimo. Sí. Y es factor de que cuando no se los prestaste, ellos están bien frescos jugando algo bien tranquilo. Sí, ¿no? Sí. Regresas la tablet y se vuelven otra vez, sí, es cierto. Queda ahí adentro, ¿no? Sí, sí es cierto. O se queda dentro de ese sistema. Entonces, esas reuniones conllevan un programa. Yo quisiera saber, ojalá y se pudiera, ¿no? Porque sí, siempre lo hago y nunca me contestan. ¿Quién tiene un plan de prevención en su casa? Nadie. Eunice, tiene años que están pidiendo que tengamos un plan de protección civil familiar. Años. Y nadie lo tiene. Y yo creo que porque nadie tiene ni siquiera un extinguidor. Ni el más chiquito en su coche. Ni el más chiquito en su coche. Bueno, coche y casa. Ni en su coche, ¿no? Ni en su casa, mucho menos, ¿no? No es, o sea, si Protección Civil entrara a nuestras casas, yo no sé, se harían ricos más que con los impuestos y con todo lo que nos quieren loca. Con todas las multotas que nos harían en cada casa. Imagínate, ¿no? ¿Qué debemos de tener en casa para prevenir riesgos? Primero que nada tenemos que hacer una evaluación, de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Ajá. La evaluación es general porque fíjate que ahorita voy a tocar un punto importante. Estando nosotros, los niños son muy vulnerables. Ahora, claro. No estando nosotros, más vulnerables. Entonces hemos leído, yo creo también, de desgracias donde la persona se fue a trabajar, los niños estaban de vacaciones, los encerró. Ay, sí, no, y se quemaron por una veladora. Pero ¿cómo dejan una veladora? Es que no puedes quitarle la veladora al santo. O simplemente encontraron la caja de cerillos. Exacto. No vamos lejos. El mismo niño encuentra la caja de cerillos y no porque sea piromaníaco. Encontraron un arma de fuego, la de papá, activada, que dispara luego en las noches. Exacto, otro riesgo. Como perito en procuraduría, ver cómo el niño encuentra el arma de papá y le apunta al vecinito que jugaba esa tarde en la casa. No, por favor. Con los resultados más terribles que el que quieras tener. Entonces, son más vulnerables, ¿no? Claro. Bueno, desde la veladora, la caja de cerillos, el arma en que encuentra de mamá o papá. Entonces yo creo que volvemos a decirlo, ¿no? Tu programa y tu evaluación de riesgos es estando yo y no estando yo. Sí. Son dos riesgos distintos. Sí. Si no podemos tener al niño en una guardería, no podemos tener al niño en un lugar donde haya ahorita actividades para los niños, de talleres, etcétera. Sí, de talleres, de deporte, pero que tengan una actividad. Y si no hay fuera de casa. Y si no están con algún adulto, y aún estando con el adulto, con el adulto mayor o con el adulto que aunque quiera no puede poner. Pero el adulto mayor también es vulnerable. Exactamente, porque incluso él va a ver, lo va a medir y va a decir, él no llega hasta este punto a verme, a alcanzarme, y él lo va obviamente a sortear porque te digo, es un reto. Claro. Hace un ratito venía yo en mi democrático micro. Sí. Un micro muy, muy grande. Y a un ladito un niño de como de 3 años en un juguetito de pedales. A un ladito del micro el niño sorteando el micro. O sea, se pegó al micro de lado y casi como que lo rebasó en lo que el micro pasaba el tope. ¡Santo Dios! Y regresó hacia donde estaba su abuelita sentada. ¿Cómo crees? Platicando con otra vecinita. Entonces, y tú así. Entonces, vaya, habrá personas que me digan, ¿de qué se preocupa? Si vieran a mis hijos se suben a la azotea y al árbol y se caen y todos. Oye, estoy de acuerdo con eso. Nos hemos criado en muchos lugares. Sí, Yo me crié en un lugar donde me iba al campo solo. No, sí, claro. Pero era como que diferente. Me cruzaba el río así, en primaria, ¿no? Un arbolote, cruzábamos un río grande. Y tú así. Entonces, ¿sí? Dices, no.
eran más intrépidos. No, tenías más riesgos y no había quien te los administrara. ¿Sabes qué? Que entonces no se veían como riesgos. Exactamente. Entonces aquí el problema es que podemos encontrar en Facebook notas que te dicen que a mi edad, por ejemplo, No necesitamos cinturón de seguridad. no necesitamos nada, ¿no? Y no nos pasaba nada. Estoy de acuerdo en que a estas alturas de Eunice no pasa nada, porque si checas, vamos a poner que somos 1 millón de habitantes. Uh-huh. Ponle que en un municipio mediano va a haber 250,000 habitantes. Uh-huh. Entonces, de esos 250,000 habitantes se muere un niño o 2 al año por eso. Entonces no pasa nada, Eunice. No, realmente ¿cómo no? tienes razón, porque no pasa nada. Aquí la situación es tu enfoque. Ayer yo veía unas estadísticas que decía algún alto funcionario del país y decía, afortunadamente los homicidios bajaron este año con respecto al pasado. Pero nos volvemos número, o sea, te vuelves número. Y los números son fríos. O sea, son 100,000, ponle tú 100,000 homicidios. Ajá, y las 100,000 personas dolientes más la pareja, más los hijos y los demás. O sea, les importa un carajo a ellos, perdón por la expresión. Entonces, porque a cada quien le duele la personita. Sí, claro, por supuesto. Y entonces la gente que sí le está doliendo, sí lo siente. Y a los demás dicen, ay, pobre, pues es que... Sí, la Pero verdad... ¿cómo la señora pudo? ¿Te acuerdas? No, sí, la verdad... Recordamos, ¿no? Recordamos también muchas cosas así que han pasado. Y que realmente en esta etapa de vacaciones, a los niños los dejan encargados con la gente grande que, como decimos, se vuelve vulnerable, es más vulnerable la gente que lo cuida y que no hay nadie quien cuide a estas 2 personitas vulnerables. Sí, claro. Y que pasa algo y la mamá o el papá se enojan con la abuela. Porque lo regañaste. Porque lo regañaste y que no lo hiciera. Híjole, creo que estamos tomando cosas y tomando puntos muy importantes. No se muevan, regresamos en un ratito y seguimos hablando sobre los riesgos que tienen los niños y que ahora sí vamos a poder aconsejar lo que podemos hacer para que no sucedan más. No se muevan, regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.